Juan Carlos Cuesta de Rufino lo saluda, acompañado por Nacho Tolosa también en la mesa tempranito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, con frío, hay una ola polar en todo el país, ¿verdad? Además frío un poquito húmedo, que es lo que hace que el frío llegue hasta los huesos, ¿no? Por ahí si fuera frío seco, bien de pampero, sería más lindo, pero estamos con un poquito más de humedad de lo que es normal en esta época del año. Le damos el cuadro de situación de Rufino. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mire, le cuento que acá tenemos en nuestra ciudad una temperatura de 1 grado 5 décimas. Ajá. Y sí, no tenemos nada de ver, viento, pero la humedad del 71%. ¿Del? 71%. Sí, está bien. En realidad no es tan alta, ¿verdad? Pero de todas maneras se siente el frío. ¿Cómo se presenta la situación del pronóstico, ingeniero? Bueno, después de esta entrada de aire polar que estamos teniendo, vamos a tener 2 o 3 días medio frescos, ¿no? Si vamos ahora al corto plazo. Después sube la temperatura más hacia el fin de semana, vuelve a llover un poquito, porque estamos en un invierno un poco llovedor, que esto es lo notable, ¿no? Y después vuelve a bajar un poco la temperatura, no tanto, y vuelve a subir, y fíjese que hacia, digamos, el 13, 14 de julio podríamos tener algunas lluvias, o sea, ahora dentro de pocos días, y después podríamos volver a tener lluvias hacia ya a mediados de julio. Nos está dando la posibilidad de una tormenta fuerte, inclusive con tormentas sobre las costas del Río de la Plata, ¿no? De manera que es un invierno realmente anómalo, que no se daba hace mucho tiempo, algo así. Realmente hay que irse a los inviernos de comienzo de la década del 70, por ejemplo, ese invierno del 74, ¿no?, en que murió el general Perón, fue un invierno tormentoso, y los inviernos del 72, 73 también habían sido inviernos realmente tormentosos. Y luego las precipitaciones más bien se concentraron sobre la estación cálida muchos años, dando un largo periodo de clima, que diríamos estable, de clima casi óptimo, que es el que uno recuerda como normal, ¿no? Y en los últimos años ha vuelto a haber este tipo de tormentas invernales, ¿sí?, que se nota mucho este año en particular, ¿verdad? Que está lloviendo en pleno invierno, lo cual no es digamos, no es lo que uno podría considerar usual, pero está ocurriendo. Y este es el panorama para este invierno, un invierno en el cual se están dando por ahí menos heladas, menos frío, sobre todo menos frío intenso, lo que uno esperaba, pero más lluvias. Con lo cual se mantiene ese panorama de, digamos, excesos hídricos que tenemos un poco, ¿verdad? Y que podría producirnos problemas si se mantiene hasta la primavera, porque realmente ahora con las lluvias de invierno no se acentúan los problemas, pero se están manteniendo. Aquí tenemos una cantidad de caminos rurales y campos con agua, campos que no se ha podido levantar el maíz ni la soja, ingeniero, muy grandes. Sí, efectivamente, que fíjese que de todas maneras se está cumpliendo la expectativa de producción que había, porque las estimaciones, por ejemplo, la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se habían puesto en 55,5 millones de toneladas, que eso sí se está cumpliendo, lo mismo los 25 millones de toneladas de maíz. Lo que ocurre es que da la impresión que en el campo quedaron otros 5 millones de toneladas de soja. Sí. Y que esta es la parte preocupante, podríamos decir, ¿no? Que nos está quitando eso. Parte son las lluvias, parte reconozcamos que es el mal estado de los caminos, ¿verdad? Los caminos están convertidos en canales, porque en vez de estar abovedados están combados hacia el centro, ¿no? Realmente parece un arroyo. ¿Sabe que la palabra arroyo viene del canal central que tenían las antiguas calles medievales en el centro de la calle, que es por donde corría toda la inmundicia, el agua, todo eso, ¿no? Y ahora los caminos son arroyos, tienen arroyo, porque en vez de estar combados, los caminos de sobre todo los de afirmado, ¿no?,
de tierra o de ripio, tendrían que estar combados, abovedados hacia el centro, para que el agua caiga hacia las cunetas. Hoy en día es lo contrario, sabe que realmente ahí en Venado Tuerto, donde nosotros vamos seguido, porque se está viviendo una hija nuestra, yo salgo a caminar y me encuentro, justamente tengo, a pocos metros tengo un camino vecinal de tierra, y en cuanto hago 300 metros empieza el arroyo. Eso realmente se ha convertido en una especie de arroyo. Sí, eso ha pasado aquí, por lo menos en la zona nuestra, a partir de la siembra directa también, que hace que el agua venga con mayor velocidad, principalmente en la zona del sur de Córdoba, ¿no? Y los caminos pasan a ser ríos aquí, ¿no? Sí, pero yo le digo una cosa, me parece que ahí hay algo que yo se lo digamos cambiaría un poquito, porque fíjese una cosa, si en vez de siembra directa tuviéramos esta cantidad de agricultura con siembra convencional, el problema sería totalmente muchísimo peor. Ah, sí. La siembra directa mitiga un problema que tenemos. Al revés. ¿Cómo? Es al revés de lo que yo estaba diciendo. Yo digamos, por supuesto, todas las opiniones son respetables, pero yo le diría que lo tendríamos que ver así. Lo que está produciendo este problema de excesos es el abandono de la rotación ganadera. Porque bien, justamente lo que hacía que el suelo se recuperara en forma natural, conservara la estructura, era la rotación ganadera. Fíjese, cuando yo era estudiante y andábamos de visita con la Facultad de Agronomía por Rufino, primero los caminos estaban abovedados, ¿verdad? Sí. Y porque pasaban muchos menos camiones, porque en aquella época Rufino era esencialmente ganadero. Porque claro, fíjese que lo que saca una hectárea agrícola es mucho mayor que lo que saca una hectárea ganadera. Una hectárea ganadera le saca una vaca por año, o un novillo por año. Una hectárea agrícola le saca 4 toneladas, 5 toneladas, sí, ¿verdad? Es cierto. Mucho más, 10 veces más, o sea, el tráfico de camiones es 10 veces más. Y tenemos más o menos los mismos caminos que cuando yo era estudiante. ¿Qué ocurría ahí? La agricultura se hacía mal, porque era toda agricultura convencional. Justamente nuestro profesor, el ingeniero Molina, estaba enseñando a empezar a hacer agricultura conservacionista, ¿verdad? Que era la novedad. Claro. Pero había 13 millones de hectáreas cultivadas. Entonces, aunque las cosas se hicieran mal, estas hectáreas además tenían menos rinde, movían mucho menos volumen. Piense que Alfonsín tenía una cosecha de 30 millones de toneladas, ahora es 100. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Este incremento, o sea, más que duplicado la superficie cultivada y se ha triplicado el rendimiento, si lo hiciéramos con agricultura convencional, estaríamos realmente destruidos, con voladuras de campos. Gracias a Dios que la siembra directa mitiga este problema que está produciendo la agriculturización. Pero ahora, yo le sigo todavía un poquito más el razonamiento. ¿La Argentina puede no agriculturizarse? La respuesta es rotundamente no, porque la renta agrícola es mucho mayor que la ganadera. Y fíjese que si nos falta plata teniendo esta cantidad de agricultura que tenemos, lo que sería con una economía pastoril, sí, cierto, que produce mucho menos. Entonces el problema no es que haya agricultura, que es bueno para el progreso del país, tampoco que haya siembra directa, porque la siembra directa mitiga mucho el incremento de la superficie agrícola, es una bendición de Dios. Lo que pasa es que se ha aumentado la superficie agrícola, la producción, el tráfico de camiones, todo lo que usted quiera, sin mejorar los caminos, sin hacer obras de drenaje adecuadas, sin proveer infraestructura. Que ahí es donde está el problema. Y entonces yo creo que no deberíamos seguirle la corriente a la gente que puede ser inocente y no saber, o ser directamente malintencionada, que nos da palos por bogar. Porque todo el gobierno, toda la economía se beneficia de la agricultura, pero además nos echan la culpa de que hacemos siembra directa. Y claro, cuando no nos dan infraestructura, no nos dan caminos, no nos dan nada. Eso es palos porque bogas y bogas porque palos. Yo le diría que no aceptemos esa culpa. Sí, Menos mal
que el sector agropecuario argentino, al agriculturizarse, adoptó la siembra directa, porque con la poca apoyo que le ha dado todos los estamentos de gobierno, sin ese apoyo, sin ese siembra directa, estaría destruido el país. Claro. Sí, no es cierto eso. Sí, tiene razón. Aquí... Porque todo para cobrar impuestos es buena la siembra directa, ¿verdad? Pero después encima le echan la culpa de lo que no hace el gobierno con los impuestos que cobra. Claro. Sí, no, acá tenemos caminos de 50 años atrás o más. Mire, la red de caminos, sobre todo en las autopistas, reconozcamos que hay algunas autopistas que se han hecho de doble mano, todo lo que usted quiera. Pero los caminos vecinales son los que había cuando yo era estudiante, o sea, hace 50 años, sin mantenimiento. Más o menos son los mismos. Sí, han sufrido toda la erosión, ¿no? Claro, porque el camión cuando pasa, ahora le vamos a echar la culpa a los camiones, ¿verdad? No, el camión cuando pasa lleva tierra. Entonces usted tiene que estar con la Champions reconstruyéndolo, y además ya estamos necesitando caminos vecinales afirmados, ¿no le parece? Fíjese esto, están quedando 5 millones de toneladas de soja en el campo por malos caminos. ¿Cuánto valen esos 5 millones de toneladas de soja? Es cierto. ¿Sí? Son 1.500 millones de dólares. Pero nadie dice nada, ingeniero, ¿eh? ¿Eh? Nadie se queja, ¿eh? Solamente ¿Cómo? El productor de la zona. Claro, solo el productor de la zona, que además, pero cuando dice no puedo cosechar, pues no puedo cosechar porque estoy inundado, y me dice, culpa de la siembra directa. Sí, mire, es todo lo contrario, gracias a Dios que está la siembra directa. Porque con la misma infraestructura de hace 50 años, si no estuviera la siembra directa, tendríamos unas voladuras de campo como las que había hace 50. Fíjese, hace 50 años, con 13 millones de hectáreas cultivadas en forma convencional, había una voladura de campo que nos llevaba. Justamente el ingeniero Molina nos llevaba a ver los campos que asesoraba él porque no estaban erosionados. Si ahora tuviéramos 30 millones de hectáreas cultivadas sin siembra directa, estaríamos viviendo una nube de polvo. Gracias a Dios que está la siembra directa. Lo que ocurre es que si usted tiene 30 millones de hectáreas cultivadas, hay que hacer las obras necesarias para evitar el escurrimiento, la erosión. Eso es promover las forestaciones. Fíjese que lejos de promoverse las forestaciones, además se critica, los ambientalistas están en contra de las forestaciones. Hacer un sistema de canales de drenaje racional, no lo que hace el pobre productor para que no se le inunde el campo. Mantener los caminos, hacer caminos rurales afirmados y toda una serie de obras que no se necesita ser muy genio para hacer lo que habría que hacer. Lo que pasa es que cuando los impuestos que usted cobra por la soja cultivada con siembra directa van a subsidiar sueldos de funcionarios que nadie sabe lo que hacen ni para qué se necesitan, obviamente no van a mejorar los caminos ni los sistemas de drenaje ni nada por el estilo. Sí, es cierto, eso es cierto, ingeniero. Muy bien, ingeniero, le agradezco su gentileza como siempre. Bueno, ha sido un gusto, discúlpeme la perorata. No, nos gusta. Yo muchas veces acá me dicen, vos lo cortás al ingeniero cuando él está comentando, pero yo no sé sus tiempos, por eso muchas veces yo estoy a disposición. No nos gusta molestarlo. Y le creo que deberíamos defender el esfuerzo que hace el hombre de campo argentino para producir en forma lo más sustentable posible, sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Dentro de lo cual la siembra directa es un elemento de sustentabilidad muy importante. No habría que dar vuelta a este argumento. Muy bien, ingeniero, que pase un buen día. Igualmente, adiós.